Eddie Zunino, director de contenidos digitales en Editorial Perfil. Hola Eddie, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Dani, querido, ¿cómo va todo por ahí? Pero bien, ¿vos cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, en Mar del Plata en este momento, con Qué un lindo. sol extraordinario. Mirá, qué lindo, ¿eh? Me vine el fin de semana de las Navidades a cortar un poquito con la familia Contame, ¿vos y, cómo y a viste seguir. este año, Eddie? ¿Cómo lo pensás? ¿Cómo decís, wow, pasó de todo, de todo? Pero ¿cómo lo viste vos? Bueno, de esa manera, ¿no? Intensamente, uno va viendo acontecimiento tras acontecimiento. Ahora cuando hace el balance, o sea, yo diría que pasaron tantas cosas que despejar un poco lo que fue la política, lo que fue desde el punto de vista social. Yo creo que desde el punto de vista social hay dos temas, ¿no? Uno lo planteabas vos recién, que es el tema del estallido de las cuestiones de género, ya definitivamente para quedarse, que nos plantea un montón de debates, desafíos, incluso, no sé, algún disgusto también. Y me parece, Dani, que el ajuste y la pobreza tal vez sea el tema del que menos se habla en la agenda periodística, por lo menos de los grandes medios, pero es también algo que trae consecuencias eh, muy difíciles y la llegada a un fin de año complicado para muchísima gente en la Argentina. Eh, Me parece que desde el punto de vista judicial tuvimos grandes novedades, ¿no? La explosión de esta causa de los cuadernos o la fotocopia ya es indistinto y no vale la pena detenerse en ese detalle porque no resuelve nada. Donde quedó de algún modo dibujado un sistema, ¿no? Porque ya se planteaba que otras causas judiciales que fueron muy fuertes, otros escándalos de corrupción que fueron muy fuertes en el país, eran casos, ¿no? Eran un tema que empezaba y terminaba, que era Mm. difícil de explorar, de investigar o de determinar, pero que era un tema, ¿no? O sea, una venta de armas, una coima en una empresa muy importante, y acá lo que tenés es un cruce de obras, de coimas, de coimeros, y por primera vez la aparición del empresariado con mucha fuerza, y también esto genera polémicas y discusiones porque la justicia determina que hay coimeros ABC1 y coimeros clase C, como que hay coimeros y coimeados, ¿no? Ujú. Eh, Así que un año, bueno, trabajamos como locos, pero me parece que es un año que marcó muchas cosas eh, socialmente, muchas cosas quedaron impresas socialmente este año. Mm. ¿Lo ves como positivo, como negativo? Digo, porque también se habló mucho de cuestiones como, por ejemplo, ya que mencionaste el tema de los empresarios, la causa de los cuadernos, toda esta clase de causas como todos los vinculados a la corrupción, como un armado estratégico político exclusivamente y que nada de esto es real. ¿Cómo lo ves vos a eso cuando dicen, ya, pará, mirá, pasaron tantos años, los elementos, las pruebas son esta? ¿Cómo lo ves? No, yo no creo que esto sea una conspiración, en todo caso creo que la conspiración es lo que está retratado en este caso, ¿no? La conspiración para quedarse con obras y para adjudicarlas a quien ponga el retorno. Eh, yo tiendo a creer que hay una mala visión de la justicia tan politizada que está, eh, porque sin saber cuál es el origen del dinero con el cual se pagó el soborno al funcionario. Yo coincido que el funcionario o el político electo que articula una maniobra ilícita tiene que ser penado con más fuerza que cualquier otro, porque ese ha sido elegido y puesto ahí para defender los intereses del pueblo, ¿no? Ujú. Si los traiciona, la sanción tiene que ser más fuerte. Ahora, si vos tenés un montón de gente que acepta haber
puesto el dinero que le pedían a aquellos. Primero, ¿de dónde salía ese dinero? Porque me parece que está absolutamente claro que no salía del bolsillo de ellos, sino que salía del sobreprecio de la obra. Entonces, ese nivel de complicidad con el engaño a la población en el manejo de sus plata, también te hace formar parte del ilícito como corresponsable. Por eso la figura del cohecho es activo y es pasivo, ¿no? El que paga y el que cobra cometen el mismo delito. Yo entiendo que las responsabilidades son distintas, pero todos están manejando plata pública. Entonces no tendría que ser tan menor el castigo al que paga, porque ni siquiera paga con su plata. ¿Y lo justificás al tipo que dice de otra manera no podía trabajar? Y no, la verdad que a esta altura del partido no, porque si no las cosas no tienen solución y nadie o sea, la ejemplaridad es un valor inútil, inexistente. O sea, todos decimos que si no se hace lo correcto y hay que ser duro con el que no hace lo correcto, pero yo no hago lo correcto porque si hago lo correcto no trabajo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No sé, me parece que las responsabilidades individuales también son responsabilidades. ¿Qué te deja el gobierno de Macri? Insatisfacción, sorpresa y mucho interés. Insatisfacción porque no funciona. En las cosas concretas, reales de la vida no funciona. La economía es un fracaso, rotundo. Durán Barba decía anteayer en una clase en la Escuela de Periodismo de Perfil, que, bueno, sí, la economía está peor que con Cristina. Y nos seguimos peleando con Cristina. Entonces me parece, desde el punto de vista económico es un fracaso. Desde el punto de vista político es una sorpresa, porque que Nicolás Dujovne y Cristina Kirchner coincidan con la misma descripción en que nunca un ajuste tan grande se dio en medio de tanta calma social y tanta gobernabilidad por parte del que está haciendo el ajuste, es algo inédito en la Argentina. Creo que es saludable, porque las veces que todo explotó, nunca explotó bien, obviamente, y los perjudicados fueron los mismos que estaban sufriendo más la situación. Pero me parece que el tema o sea, Melconian decía el otro día, ningún gobierno ganó las elecciones con la economía en estas condiciones. Eso que para muchos significó un pronóstico de que el gobierno no va a ganar las elecciones el año que viene, para otros significa también la posibilidad de que las gane aún así. Entonces me parece que estamos en un momento distinto del punto de vista político, del punto de vista tal vez cultural en la Argentina. Y tal vez debamos ser optimistas por esto, aunque es difícil ser optimista por esto, cuando vos ya volvés a tener casi un 36% de la población abajo de la línea de pobreza, ¿no? ¿Y lo último que dijiste, mucho interés? Mucho interés porque el artefacto político de Cambiemos tiene una construcción que es muy interesante. Nunca, o sea, acá estábamos todos prácticamente convencidos, y eso fue incluso parte de la discusión pública, que el único que podía generar gobernabilidad en la Argentina era el peronismo, o hacer política era el peronismo. Se esperó del macrismo que fuera otro de la Rúa, con esta alianza, qué sé yo, que no es, no se le ve un punto de sustentación política muy fuerte, extensión territorial, organización, gobierno, o sea, mayorías parlamentarias, todo eso no tiene.
sin embargo, y con todas las ventajas que te permiten tener el manejo del Estado, ha generado una variedad de figuras muy importantes. Se sigue manteniendo la expectativa en que hay que salir de ese corset del peronismo que gobernó nacionalmente la mayor cantidad de años en democracia desde el 83. Y bueno, así estamos, ¿no? Porque tampoco es cuestión de decir que 3 años de fracaso económico son lo único malo que ha pasado, porque los otros años no han sido de gran acumulación y de gran éxito y de gran despegue. Así que, bueno, y el interés es profesional, ¿no? Pues soy periodista y me parece que estamos ante pues muchas situaciones que antes no habíamos visto. Y eso, bueno, me genera interés, me parece interesante desde el punto de vista lo más pobre de la política. Acontecimientos y Sí. Te quería preguntar sí. si considerás que lo más pobre de la política es que la discusión pase exclusivamente por Macri y Cristina. Y creo que nos hizo dejar de ver la realidad de esta discusión. O en todo caso nos paró solo en una de las contradicciones de la realidad, y una contradicción tan promovida, tan estudiada, tan conveniente para los dos polos que, no sé, desde un principio me planteé si no nos estaba embruteciendo ver la realidad solo de esa manera. Como prácticamente diría, circunscribir todo a Macri o Cristina es el gran negocio del PRO. Y del otro lado también. Como cuando recién hablabas del tema de la corrupción, diríamos acá son socios en esto, es la asociación perfecta. Y pelearse por arriba y repartirse las obras y la plata por abajo. Sí. ¿Expectativa tenés? O sea, en cuanto al manejo de los fondos del Estado, funcionó así. ¿Tenés algún tipo de expectativa de salida o de ida hacia otro camino? ¿Crees que se puede encauzar esto y decir esto en realidad puede cambiar por este otro lado? Mirá, si se generan las condiciones para mejorar la discusión pública, yo creo que la Argentina siempre tiene posibilidades de salir porque reservas tiene. No hablo de las reservas del Banco Central, hablo de reservas naturales, y hablo de reservas humanas, y hablo de capacidades técnicas y todas esas cosas que ya sabemos y que nos frustran, ¿no? Porque todas esas cosas nos llevaron a sentirnos los mejores del mundo mucho tiempo sin darnos cuenta que estábamos dejando de serlo, y hoy en algunos indicadores estamos siendo entre los peores. Sí. Pero sí, yo soy optimista. Me parece que algunas variables tienen que cambiar. No sé, pero me cuesta ver figuras que representen este optimismo, ¿sabes? Sí, alguien que lo corporice. Incluso saliendo del medio Macri y Cristina, después no veo a ninguno planteando una discusión en general como para salir del pozo. Los veo a todos interesados en quién gana y quién pierde el año que viene, y no veo una cosa mucho más de fondo, mucho más seria. Claro, alguien que corporice el cambio efectivo, digo, lo que hoy vemos como demanda. No sé si tanto el cambio efectivo, porque hoy decir, bueno, a ver cuál es el cambio efectivo, por ahí suena magia. La discusión real, ¿no? O sea, ¿qué país estás haciendo? Porque esto ya no pinta un país, pinta lo que se pueda. Sí. Sí, un tema que me parece que ese es qué país queremos, también esa es una discusión que hoy no está en el ámbito de la política. Me parece que la política también es como que dejó de lado esa clase de discusiones, que antes era una discusión vital,
El cruce de ciertas cuestiones basadas en ideologías que hoy prácticamente son muy pocas los que hay en discusiones de eso. Mira, tanto nos gusta poner el ejemplo brasileño para cuestionar el estilo Bolsonaro, que todavía no conocemos porque no hizo nada, todavía ganó una elección nada más. El ministro de Economía que él eligió, Guedes, que es un ultraliberal de Chicago, anunció en una entrevista y medio al pasar que se venía una etapa de privatizaciones en Brasil que afectaban todo, que no había nada fuera de la lista. Y a los 2 días tuvo que salir a decir, no, pero Petrobras está fuera, pero Embraer está fuera, pero algunos otros de producciones nacionales que distinguen a Brasil en su potencial como nación con autoestima, el tipo tuvo que comerse los mocos y seguir para atrás, ¿no? Y ahí tuvo discusiones desde la política y le pararon el carro desde las propias Fuerzas Armadas, que son un factor de poder en Brasil detrás de Bolsonaro. Pero que aparte son unas Fuerzas Armadas que no vivieron el proceso que vivieron las argentinas, tan expuestas por la masacre de los 70, y después tan oportunistamente desmanteladas por quienes solo se planteaban ganar elecciones siguiendo las agendas cotidianas, y nos dejaron sin Fuerzas Armadas, a partir de la imposibilidad de decir Fuerzas Armadas porque se había convertido en una mala palabra. Allá vos tenés en el gabinete 6 militares, 6 ministros puestos, van a asumir todos a partir del 1 de enero, pero uno de esos militares es astronauta, es un tipo que conoce de ciencia y que conoce de industria y que conoce de desarrollo de tecnología. Entonces yo creo que hay que ver qué significa de Bolsonaro más allá de los discursos espantosos, pero significa que, por ejemplo, en Brasil hay discusiones del tema de qué país quieren que no están en discusión. Acá o sea, ¿cuál es la marca argentina que en el exterior se matan por tener? Sí. Caramelos de Arcor. No sé. O sea, ni siquiera se matan por eso, digamos. O sea, y hagamos el ejercicio de decir, pongámosle origen, nacionalidad, y digamos, bueno, tirame una marca estadounidense, tirame una marca chilena, tirame una marca brasileña, tirame una marca francesa, y todos inmediatamente tenemos una marca para decir. O sea, que no sé si la deseamos, pero la conocemos porque está incorporada de alguna manera a nuestra vida. Claro. La Argentina dejó de ser... dejó de competir en lo que a los capitalistas les gusta competir, que es en imponer sus productos en el mundo. O sea, nos hemos convertido, en la postdictadura nos hemos convertido en un país precapitalista, financiero, prebendario, vendedor de porotos y productos básicos, y viendo si o sea, estamos dependiendo de Dios, de que llueva más o llueva menos, le tenemos miedo al agua y a la sequía. Falta que empecemos a hacer rituales, nos pongamos plumas. Sí. Sin ofender a los pueblos originarios, por supuesto. No, pero en realidad en el fondo lo que está demostrando es nuestra falta de evolución ante el mundo, digo, porque seguimos pendientes del cielo, de mirar el cielo y no de nuestras capacidades, que eso me parece que es en el fondo, demostrar nuestra no evolución o para otros nuestra involución en materia de decir, bueno, caminamos por un mismo camino para ser mejores. Nuestra, no sé si usar la palabra, nuestra grieta nos ganó en todo sentido. Nos hemos convertido en una fábrica de pobres amontonados alrededor de las grandes ciudades y sobre todo alrededor de la gran metrópoli, donde está el gran negocio electoral, que es la gran industria que ha sabido construir la democracia hasta el momento. Puede sonar un poco tajante, puede sonar un poco exagerado, puede sonar un poco enojado, que suene como suene,
pero me parece que eso es lo que hemos construido más de eso hoy. Tenemos encuestas donde el 65% de la población se siente insatisfecha con la democracia. Y acabamos de cumplir 35 años de democracia, algo que costó sangre, sudor y lágrimas. Sí. Si no nos parece eso espantoso y digno de sentarse a conversar y de decir, muchachos, basta de pavada y de espejito de colores, me parece que no es serio. O sea, no es serio, y esa no seriedad hay gente para la que es rentable, muy rentable. Sí, sí, y que hacen muy buenos negocios con todo esto. Eso digo. Sí, comparto plenamente todo ese análisis que haces, y la tristeza siempre es decir, muchas veces hasta parece obvia la respuesta, pero el camino no se transita. No se transita porque precisamente esa gente es la que ve el rédito en estas divisiones, ve el rédito en nuestras otras cosas. Pero bueno. Si no hacemos lo que nunca hicimos, y haciendo lo que siempre hicimos fracasamos, es que hay gente muy poderosa que gana plata fracasando. Y eso es lo que hay que resolver, o sea, hacer las cosas de la manera que nunca las hicimos. Yo soy partidario de una gran mesa de consenso donde la Argentina defina que se le cortará la mano a aquel que no impulse o motorice 5, 6 o 10 cosas que tienen que ver con el desarrollo productivo y con el servicio que va a dar el Estado. O sea, privados, públicos, comprometidos en un rumbo a controlar, no sé, cada 10, cada 20 años, pero que todos, o sea, que en sus campañas electorales no se va a discutir más eso, en todo caso se va a discutir cómo mejorarlo. Eso es lo que nunca se hizo en la Argentina. Acá los supuestos consensos siempre definieron de que alguien ganara, alguien perdiera, y de que el ganador le pusiera la pata en la cabeza al que había perdido, y se dispusiera a distribuir discrecionalmente los bienes producidos, el producto del esfuerzo de la población. Así ha funcionado la Argentina, con dictadura, donde la pata en la cabeza era más fuerte todavía, e incluso en los pocos procesos democráticos que tuvimos en el siglo XX y en la sucesión de proyectos democráticos que tuvimos en el siglo XX, o sea, donde siempre se definió que el que gana es el patrón, trabaja y empieza a trabajar para quedarse lo más que pueda en el poder. Nos movemos en base a una constitución formal, la constitución de la Nación Argentina, ¿no? El librito, pero que es una constitución de 1853 con algunas reformas que han sido solo para ver cómo se podía gobernar más tiempo, la misma persona, y una constitución que no nos indica cuál es el camino productivo de la Argentina para garantizar todos los derechos formales que esa misma constitución proclama. Todos los argentinos tienen derecho a trabajo y una vivienda digna, y en ningún lado hemos escrito cómo se hace para tener trabajo y una vivienda digna. Y si no discutimos qué vamos a producir para vendernos entre nosotros y qué vamos a producir para venderle al mundo, y solo vendemos cosas que dependen de precios internacionales, competencias de lobbies mundiales y el clima, no hay manera de que seamos un país exitoso. Sí, es un poco por ahí pasa la historia. Eddie, te mando un abrazo, te deseo lo mejor, ya sabes, como siempre, el afecto permanente. Un abrazo, Eddie. Un abrazo para todos, muy feliz año dentro de todo. Hay que ser optimistas, hay que tirar para adelante, y muy pronto nos vamos a ver por allá. Ojalá, te esperamos como siempre. Avisa nada más y ya sabes que contá con nosotros. Un abrazo, gracias, Eddie. Gran abrazo. Chao. Eddie Zuní, ¿no?